Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a tomar unos momentos para compartir el mensaje de Dios y quisiera, sobre todas las cosas, decir que el Dios que nos trajo en esta tarde es el Dios que seguramente tiene una obra que realizar en la vida de cada uno de nosotros y este es un tiempo en el que tenemos que entender que Dios nos llama a tomar un compromiso y quisiera compartir con ustedes, hermano, un tema sobre el cual estuve meditando también en otros lugares, y tiene que ver, y vamos a ir a un texto que es el texto base, que vamos a compartir, y yo estoy seguro que todos lo sabemos de memoria, pero vamos a tomar algunas lecciones de esto. Vamos a ir al Génesis. Génesis, que significa básicamente el comienzo, comienzo de todas las cosas, comienzo de todas las cosas, y quiero decir, hermanos, que cuando miremos la historia de este hombre, que lo conocemos todos, que es Abraham, vamos a ir al capítulo 11, y tenemos una bendición hoy que eh, la verdad que es para disfrutar, ¿no? Y es que tenemos en pantalla gigante la posibilidad de ver los textos. Vamos a ir al capítulo 11, desde el verso 27. Y podemos decir, hermanos, en esta tarde que eh, lo que nos va a llamar la atención respecto a lo que vamos a compartir tiene que ver con el altar, ¿no es cierto? Saben, hermanos, cuando uno mira la historia de Abraham, vemos por lo menos 4 altares que él va a levantar a lo largo de su vida. Seguramente levantó más, pero esto es lo que está registrado en la Escritura. Y vamos a ver un hombre, Abraham, que va a ser llamado en un contexto muy específico de su vida, de una sociedad muy específica. Pero esto es lo que vamos a estudiar en estos 4 miércoles, si Dios permite, hermano, es que cada uno de los altares que él va a levantar en su vida marca un momento de transición y de cambio en su vida. No somos los mismos hoy nosotros que el día que conocimos al Señor, somos otros. Seguramente si nos miráramos para atrás, Dios quiera que estuviésemos mejor, no estuviésemos peor, pero la idea es que todos los que estamos acá pasamos por un proceso espiritual en nuestra vida y de ese proceso espiritual, hermanos, yo quisiera con ustedes en estos miércoles poder compartir lo que Dios hizo con Abraham y vamos a ver que hay unos paralelos con nuestra vida. Lo primero que vamos a ver, verso 27, y dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Nacor y Harán engendró a Lot. Verso 28, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y padre de Ixa. Después dice, verso 30, más Sarai era estéril y no tenía hijos. Verso que sigue, y tomó Taré para Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Vamos a ver un primer punto acá para compartir, importante. Fíjense esto en la historia de este hombre. Un hombre que acá hay un secreto escondido que lo vamos a ver en el capítulo que es el que vamos a estudiar en esta noche, que es el capítulo 12. Y ese secreto tiene que ver, hermanos, con el llamado de Dios. ¿Saben? Y esto lo podemos decir todo porque lo hemos experimentado en algún momento. Nunca, yo no conozco ninguno, a ver, dígame si a alguno le pasó que la primera vez que le predicaron el Evangelio se convirtió. ¿Le pasó eso a alguno acá? Yo creo que a ninguno, a mí tampoco me pasó que la primera vez que escuché el mensaje acepté a Cristo, sino que fue un proceso en mi vida. ¿Saben? Tenemos que decir esto y pedía motivo de oración. Hacemos muy bien en orar por aquellos que todavía no conocen al Señor. ¿Saben por qué? Porque aunque nosotros no lo vemos, Dios está haciendo una obra en sus vidas. Dios los llama una y otra vez. Y lo que vamos a ver acá es ese proceso. ¿Cuál es ese proceso? Como dije, lo vamos a ver en el capítulo que sigue, pero acá vamos a ver la semilla de ese llamado. Había algo que Dios quería cambiar en la vida de este hombre. Pero, ¿saben? Dice, van a tomar esposa, pero hay un detalle interesante acá. Sara no podía tener hijos. Y, ¿saben? Acá tengo que decir algo que es importante. El papá, Taré, tomó una decisión. ¿Y qué dijo él? Como ella no puede tener hijos y el papá, ¿no es cierto?, de Lot se murió, ¿qué voy a hacer? Los voy a juntar, que esta sea la nueva familia, ¿no? Entonces dijo, bueno, ya que no podés tener hijos, este va a ser como tu hijo. ¿Saben? Tenemos que decir esto. Muchas veces todos los que estamos acá tenemos mandatos familiares o cosas que arrastramos del pasado. Todos tenemos en nuestra vida un montón de cargas en el corazón.
¿no? Y saben, algunas cargas son tan secretas que no las sabe nadie, solamente las sabe vos y el Señor. En este caso vamos a ver a un Abraham que se casó, que seguramente amaba a su esposa, que era muy feliz, pero en el tiempo antiguo, y hasta hace unos pocos años, no tener descendencia, hermano, era el peor castigo que podías tener. No solamente porque todo lo que habías ganado en tu vida no lo podías heredar a otro, sino porque era como una especie de fracaso en la vida. Y esto, que el papá de Abraham lo entendió, lo quiso solucionar él. Tenemos que decir esto, hermano, todos tenemos carga que heredamos de otro. Ya no es tan así, o en este tiempo presente. Hoy ya los padres no deciden por los hijos como antes sí era obligatorio, ¿no es cierto? Los que tenemos algunos años más, y en algunas culturas, todavía se sigue dando que los padres deciden por los hijos. Bueno, acá pasó esto. Y este trasfondo especial en la vida de Abraham lo fue condicionando. ¿Por qué lo fue condicionando? Porque hasta este momento, lo que estamos viendo nosotros acá, ¿qué es? A un Abraham que se va a sujetar todavía, uno dice a la voluntad del Padre, sí, a pesar de que ya era un hombre grande. Tenía más, ya había pasado, ahora lo vamos a leer, ya había pasado los 60 años. ¿Te imaginas que con 60 años le hagas caso a tu papá? Yo veo a la chica más jovencita. ¿Hasta qué año le darías caso a tu papá o a tu mamá? ¿Hasta qué edad? Y no, ya está, se terminó. Pero ¿sabe qué? Abraham no dijo así. ¿Qué dijo Abraham? Y bueno, papá tendrá razón, será así. Te quiero decir esto como una cosa importante. En este llamado de Dios para tu vida, tenemos que decir esto, hermanos. A veces arrastramos cosas en nuestra vida que terminan siendo una carga para poder entregar totalmente nuestra vida a Dios. Y en el caso de Abraham, y ahora leemos el verso que sigue, dice, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Verso que sigue, dice, miren, hay un detalle acá escondido. Porque mientras vivió el papá, siguió haciendo Abraham lo que el papá decía. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Quiero decir lo siguiente. Muchas veces nosotros seguimos ligados a pensamientos, a estructuras, a cosas que recibimos, ya sea de la vida, de nuestros seres queridos que nos rodean, de situaciones que nos condicionan. Y fíjense lo importante de esto, porque en el verso anterior, no lo cambié, pero en el verso anterior, ¿saben cuándo continúa con el camino Abraham, a pesar de que sabía que tenía que irse a la tierra de Canaán? Justo cuando muere el papá. ¿Saben, hermano? A veces pasa eso en la vida. A veces es como que Dios nos tiene que poner en situaciones tan límites para el cambio que, como en el caso de Abraham, quedó claro que ¿qué fue lo más importante que perdió Abraham en estos años? Tiempo. Hermano, a veces en el camino espiritual, aunque sabemos el llamado de Dios y lo que Dios quiere para nuestra vida, o lo estamos buscando muchas veces, ¿qué nos pasa? Dejamos que no el Señor, sino la situación de nuestra vida, nos maneje. ¿Y qué es lo que perdemos, hermano? Tiempo valioso. ¿Saben? El tiempo no vuelve. Yo digo esto y es algo que todos nos damos cuenta, pero cuando uno es más jovencito, piensa que no importa, total, bueno, después, más adelante. Pero en la realidad, hermano, no sabemos cuánto vamos a vivir. Y es por eso que el texto acá nos está enseñando una realidad. ¿Y cuál es esa realidad, hermano? En el llamado de Dios, Dios tiene previsto los tiempos. Pero fíjese cómo dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Miren, hay una palabra que es fundamental acá y la pasamos por alto. Y yo voy a explicar por qué hacemos esto. Porque nuestras Biblias tienen, cuando se hizo todas las traducciones de la Biblia, lo que se trató es de seguir más o menos el texto como seguía. Si uno va al hebreo o al griego, vamos a notar que no tiene signo de puntuación. Por lo tanto, cuando tradujeron al castellano, nosotros sí tenemos signos de puntuación específicos y reglas gramaticales, se dieron cuenta de cosas que, aunque era un párrafo completo, el que empezó a hacer la separación en versículos y en capítulos, muchas veces no respetó todo el texto de manera lineal. Y uno dice, ¿para qué digo todo esto que estoy diciendo? Porque hay una palabra que es clave acá. ¿Cuál es esa palabra? Pero. ¿Qué quiere decir acá pero? Quiere decir que Dios ya le había dicho a Abraham lo que tenía que hacer. No es que ese día, justo un día, no, ya venía de antes. Pero Jehová le había dicho. Saben, hermano, a veces nos pasa en nuestra vida espiritual que sabemos lo que estamos haciendo mal. O a veces necesitamos que baje un angelito para decirnos que no haga tal o cual cosa que estamos haciendo mal. No hace falta. Saben, hermano, Dios nos habla todos los días.
Todos los días Dios nos manifiesta su voluntad. ¿Cuál es el problema que tenemos a veces nosotros como cristianos? Lo que le pasaba a Abraham, que decía, pero mi papá, pero mi realidad, pero lo que me estaba pasando a mí, no puedo tener hijos. No, Dios dijo, yo ya te dije. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Primera cosa, dice, tenemos que hacer un corte acá. ¿Por qué había que hacer un corte acá? ¿Cuál era la tierra de Abraham? La tierra de Abraham era la tierra, digamos, en el tiempo antiguo, una de las tierras más paganas del mundo. Y él tenía que cortar con todo lazo del pasado. Hermano, no es fácil. Pero si mi vida espiritual va a avanzar, tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Tengo que estar dispuesto a cortar con todo lo que me une a aquello que me aleja de Dios. Qué difícil. Una cosa es decir una plataforma y otra cosa es vivirlo. Y yo te voy a decir esto, puede ser un novio, puede ser una novia, puede ser un trabajo, puede ser amistades. Mire, hermano, hay un montón de cosas y cada uno sabe en su corazón lo que es. ¿Y qué le dijo? Y de tu parentela. ¿Saben, hermano? Era necesario para que Abraham avanzara, ¿qué cosa? Que él empezara a pensar de manera independiente. Hasta acá era papá y mamá. Mire, esto saben también dónde se nota mucho en el matrimonio. En el matrimonio, hasta el día que te casaste, o sea, bueno, mi papá dijo, mi papá va a pagar la fiesta, por lo tanto le hago caso. Mire, que hay que negociar un poco, los que se han casado lo saben, ¿no? A veces hay que negociar. Entonces, ¿qué pasó? Hasta ese momento él decía que mi familia, los que me rodean, ¿no? Pero Dios que le dijo, no, también esto tenés que cortarlo. Hermano, lo escuché una vez de un hermano y es una realidad. Tu vida no está condicionada por tu pasado, eso es una realidad. Y Abraham nos lo va a enseñar con su vida. Tu pasado, hermano, no es un ancla que no puedas cortar. Abraham lo va a tener que entender de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios le dijo una vez más y claramente. ¿Saben, hermano? Dios nos habla de mucha manera. ¿Qué es lo que usó Dios en el caso de Abraham? La muerte de su papá. Yo no sé qué tenga que tocar Dios en tu vida para que te des cuenta qué es lo que Dios quiere y qué propósito tiene. Pero Él le dice, deja tu parentela de la casa de y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué le está diciendo Dios? Mira, yo tengo para tu vida un camino de bendiciones, pero tenés que empezar a caminarlo. Verso que sigue, por favor. Verso 2 dice así, y haré de ti, ahí viene la promesa. Mire, hermano, Dios es un Dios que, miren qué bendición que tenemos. Además de darnos la salvación, el Señor, ¿qué nos da, hermanos, a todos nosotros? Recompensas. ¿Sí? ¿Sabés? Cada vez que pones tu vida a los pies del Señor y obrás como Dios quiere, dice la Biblia que Dios nos da coronas. Y en aquel día, con el Señor, en el tribunal de Cristo, de recompensa, hermano, nos vamos a dar cuenta, ¿saben qué cosas que hoy no vemos? Y decimos, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. Muchas veces, hermano, pensamos, ¿para qué hacemos las cosas que hacemos? Miren, hermano, Dios tiene bendiciones para nuestra vida. ¿Qué le dijo a Abraham? Le dijo, mira, Abraham, yo quiero hacer de vos una nación grande. Hermano, Dios nunca salvó a nadie que no tenga un propósito para su vida. Dios tiene propósitos. Dios es un Dios que tiene previsto todo. Dios toma algo que para nosotros puede significar nada y lo puede transformar en algo increíble. ¿Sí? Voy a contar una historia. Yo no sé de contar historia, pero le voy a contar porque tiene que ver mucho con esto. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, allá en Corea, en un momento determinado, como los comunistas, ustedes seguramente habrán escuchado, ¿no?, que hubo una guerra en aquel país hace ya muchos años, y en esa guerra, hermanos, ¿saben lo que pasó? Los comunistas, cuando avanzaron, en un momento dado, empezaron a ver a las iglesias y la empezaron a destruir, a quemar y a matar a los creyentes. Y en un momento dado llegan a una iglesia, que era un localcito, que ni siquiera será como esto es un lujo, y entre los que habían sacado afuera para ejecutar, ven a una jovencita que era un palito, flaquita, chiquitita. Y cuando la ven, ¿qué dijeron los soldados? Matamos a todos y esta la dejamos. Y encima ella comete un error, digámoslo así, y es que ella nunca negó su fe, porque dijo, no, mátenme. ¿Y estos qué dijeron? Mirá si vamos a gastar una bala en esta, no vale nada. ¿Qué pasó con esta jovencita? Pasan unos años. Y saben, Corea tiene la iglesia más grande del mundo, no sé si ustedes sabían, la iglesia cristiana más grande del mundo. ¿Saben cómo empezó esa congregación? Con esa mujer que se casó con un hermano en la fe después.
y comenzaron el testimonio del Evangelio en aquel lugar. Cuando todo se destruyó, pero cuando todo se calmó después, Dios utilizó a eso que ellos consideraban insignificante y que no servía para hacer su voluntad. Hermano, Dios cuando te toma tiene un propósito. Vemos un poco más y será, bueno, agradeceré tu nombre y serás de bendición. Después dice, verso 3, bendeciré a los que te bendijesen, a los que te maldijesen, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Seguimos leyendo un poco más. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Miren, acá vamos a tomar dos detalles interesantes de este versículo. En primer lugar, ya estoy viendo la hora, no me quiero pasar mucho para hacer un poco más corto, pero miren, vamos a ver lo siguiente. Dice así, dice el texto básicamente que ahora sí Abraham va a obedecer. Ahora sí él está dispuesto a dejar su pasado, pero ¿qué dice? Hay algo que es interesante. ¿Qué es lo que él no pudo cortar todavía? Ese mandato que tenía en su corazón que le hacía ver a Lot como, digamos, el que lo iba a heredar, pero sobre todas las cosas, él va a ver en Lot una continuidad con respecto a lo que papá había dicho. Por eso, hermano, a veces decir es una cosa y vivir es otra. ¿Vieron cuando uno dice en la vida, bueno, yo ya entendí esto y no lo vuelvo a hacer y después lo volvemos a hacer? ¿Les pasó? A mí me pasa todo el tiempo. Bueno, a Abraham le pasó. Que dijo, ya entendí que tengo que dejar todo, que Dios me va a proveer, pero no lo soltó a Lot. Saben, hermano, a veces nuestra fe es incompleta. ¿Saben por qué? Porque confiamos en el Señor, pero también confiamos en nuestras propias capacidades. Y eso es una falta que tiene que ver, hermano, con nuestra inmadurez espiritual. Pero también va a decir un detalle interesante. ¿Y cuánto tenía Abraham? 75 años. Cuando uno mira este dato, no sé si hay alguno acá de 75 años, pero cuando uno mira a una persona de 75 años, dice, ¿qué hace un hombre de 75 años o una mujer de 75 años? ¿Qué puede hacer ahora el Señor? Les quiero decir esto, hermano. Hay un misterio que yo no entiendo, pero lo entenderé en el cielo. ¿Saben cuál es? ¿Por qué el Señor me llamó en el momento que me llamó? ¿Nunca te lo preguntaste? ¿Por qué el Señor te llamó en ese momento determinado? Yo no te puedo decir por qué, pero te puedo decir lo siguiente. Cuando Dios llama, que es lo que estamos viendo acá, nos llama en el momento justo. Y te quiero decir esto, no tiene que ver con la edad el propósito de Dios. Porque lo que vamos a ver en la vida de Abraham, ¿sabe qué es? Que no era importante la cantidad, sino la calidad de lo que vivió. Hay personas que viven 80 años en este mundo, pero nos damos cuenta de un problema. ¿Saben cuál es? Sus vidas pasan como si no fueran del Señor. Hace un tiempito falleció alguien que era de la congregación, una de las congregaciones que visito, y claro, había que hablar, y ¿sabe? Nadie quería decir nada, porque claro, este llamado hermano, si vos no le preguntabas, y él te decía que era del Señor, vos no te dabas cuenta. Los vecinos ni sabían que era cristiano, supuestamente. Hermano, podemos vivir una vida así. Y es por eso que lo que vamos a ver acá, hermano, no es, olvídate de los años que tenés, no es importante la cantidad, sino la calidad de los años que vivimos para el Señor. Y vamos a ir avanzando en el tiempo, vamos a ir leyendo un poquitito más, porque vamos a encontrar con lo importante para nosotros en este texto. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes. Te quiero decir esto como un detalle interesante también. Abraham no era un muchacho, pues no tenemos la idea o en nuestra mente, que él estaba en una carpita, con una cabrita, por ahí, ¿no es cierto?, haciendo un fueguito, para a ver cómo pasaba el tiempo. No, no. Abraham era un hombre de fortuna. Cuando uno viaja al interior del país, o acá mismo, si uno va de Buenos Aires un poquito más para adentro, se da cuenta de qué cosa, hermano, que la verdadera riqueza, antiguamente, pero hoy también, ¿en qué se mide? En el ganado. En el ganado. Anda a decirle a uno de los que está en la sociedad rural, si es pobre o rico. No, pero él tiene un montón de vacas. ¿Cuánto vale cada vaca de esas? Bueno, Abraham no era un hombre del montón, era un hombre de fortuna. ¿Y qué dice? Que él toma a su familia, todo lo que tiene, y salieron para ir a la tierra de Canaán, a la tierra de Canaán llegaron. Verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo moraba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y acá vamos a hacer un pequeño alto. Y dice, y edificó allí un altar a Jehová quien le apareció, y el verso 8 dice,
y luego se pasó ahí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mira, acá vamos a ir al punto central dentro de esta historia que estamos compartiendo. Dios se le vuelve a aparecer, porque Dios ve el corazón y dice moverse de él. Hermano, te quiero decir esto, Dios mira tu corazón. Y aunque te cueste acercarte al Señor, hermano, Dios mira tu corazón y te va a dar la fuerza que no tenés para poder servirle y agradarle en todo. Y eso es lo que Dios va a ver en el corazón de este hombre. Pero va a haber un detalle acá. ¿Cuál es este detalle? Dice, y edificó un altar ahí. La pregunta es la siguiente, y esto es lo que yo quisiera compartir para empezar en este primer miércoles. El primer altar que va a edificar este hombre, Abraham, tiene que ver, hermano, con el altar de la comunión íntima. ¿Saben, hermanos? Podemos estar en la iglesia todos los días. Podemos venir a la cena, podemos servir, pero ¿sabes? A veces tu corazón está lejos de Dios. Por primera vez Abraham, aunque Dios ya le había hablado en otras ocasiones, aunque Dios ya había tocado su corazón en otros momentos, por primera vez él que busca en su vida la comunión íntima de Dios. Quiero decirte esto, hermano querido, tenemos que pensar en lo importante. ¿Qué es lo importante? Abraham nos va a enseñar una realidad, y es que todos en un momento de nuestra vida hemos edificado por primera vez un altar. ¿Cuándo fue que edificamos ese altar? La primera vez de todas. El día que nos convertimos. Porque ese día, hermano, vivíamos con nuestra cabeza llena de la cosa del Señor y queríamos servir y queríamos agradar a Dios y queríamos ser los hombres y las mujeres más cercanos a Dios. Y ¿sabe? En nuestro corazón hicimos lo que hizo Abraham. ¿Cómo se hacía un altar antiguamente? Un altar básicamente es como si fuera una mesa. ¿Qué hizo Abraham? Tomó piedras y fue poniendo en ese altar, ¿no es cierto? Y preparó el lugar con el cual él iba a adorar a Dios. Qué importante que es esto, hermano, porque en primer lugar te quiero decir esto, el primer altar de nuestra vida, ¿cuál es ese primer altar de nuestra vida? El altar de la comunión, y ese lo sabés vos y el Señor. ¿Saben? Solamente vos y el Señor sabés cuándo fue el momento en el que más leíste la Biblia, el momento que más te preparaste, eso lo sabés vos y el Señor. Bueno, ese primer altar en la vida muchas veces no se da como debería ser desde el primer momento. A veces pasa un tiempo, pero es fundamental porque si no está ese primer altar, hermanos, Dios no puede obrar en tu vida. Hermano, la obra de Dios no se hace con el movimiento, con obras, con actitudes. La obra de Dios se hace primeramente en la comunión de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque todavía necesitamos descubrir lo que Dios quiere para nuestra vida todos los días. Y es por eso que este primer altar nos habla de lo importante. E invocó el nombre de Jehová. ¿Saben, hermano? Muchas veces oramos. Muchas veces tenemos peticiones delante de Dios. ¿Pero en qué momento clamamos? Cuando estamos en angustia, ¿no es cierto? Ahí clamamos a Dios. En ese momento. Pero ¿saben? Cuando uno mira al altar, ese primero, ¿qué es lo que hizo Abraham? Lo que deberíamos hacer nosotros todos los días de nuestra vida. Apartar un momento para disfrutar del Señor. Qué difícil que es a veces. Pues nuestra mente está llena de muchas cosas. Pero si en este primer altar, hermanos, Dios no puede empezar esa obra que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Este altar nos habla de la comunión íntima de Dios, el primer contacto espiritual que tenemos con el Señor. Ese contacto que es íntimo. Pero vamos a seguir rápidamente. Y le voy a pedir que 5 minutos más puedo tomar. Bueno, vamos a tratar de hacerlo más rápido. Iván partió de allí, caminando y yendo hacia el Nehuel. Lamento que no tenemos el tiempo para mostrar en el mapa más o menos por dónde anduvo, pero háganse la idea de lo siguiente. ¿Vieron dónde está la guerra ahora de esta que estamos viendo con Irán? Todo esto? Bueno, en esa zona, Medio Oriente. Y hubo entonces hambre en la tierra. Miren, hermano, qué fácil que es ser cristiano cuando todo sale bien, ¿no es cierto? Cuando me va bien en el trabajo, me va bien en la vida. Pero saben, hermano, siempre va a haber un problema. Siempre va a haber un problema en tu vida y en mi vida. Y acá hay una palabra que es determinante. Dice, hubo hambre en la tierra, y la otra palabra es importante. ¿Por qué? Porque nos habla de dos cosas, de lo físico, pero también de lo espiritual. Dice, descendió. ¿Quiénes más descendieron en la Biblia? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿quién? Muy bien, Jonás, ahí está. Y Jonás descendió. ¿Saben? Cuando uno mira la Biblia, yo cito podemos citar otros textos más, pero para ser más rápido, también búsquenlo, en el Nuevo Testamento aparecen personas que descendieron. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermano? Descender nos habla
de no solamente el descenso físico, sino el espiritual. Saben, a veces no nos damos cuenta que vamos descendiendo espiritualmente. En nuestro caminar de todos los días, a veces el pecado empieza a llenar tu vida y tu corazón. Tomás malas decisiones. Bueno, Abraham tomó una decisión ¿en base a qué? En base a una necesidad, ¿sí? ¿Cuál era? Empezó a haber hambre en la tierra. Es muy posible que hubiese sequía, es muy posible que hubiese una situación así. Dice, y fue a morar allá. ¿Dónde? En Egipto. Miren, Egipto va a ser un lugar donde muchas veces vamos a ver que el pueblo de Dios busca refugio. En este caso va a ser la primera vez que Abraham, el primero, el patriarca, va a ir a este lugar, porque era grande el hambre en la tierra. Verso que sigue, verso 11 dice, y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, y aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa, ¿no? O sea, era una mujer muy hermosa, y tenía, ¿cuánto tenía la mujer? Por lo menos 75 años. ¿Qué quiere decir? Claramente que era llamativa. Después, ¿qué dice? Y cuando te vean los egipcios, miren, esto lo pensaba Abraham en su cabeza. Dice, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán la vida. Después, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Miren, hermanos, Abraham tuvo, o comete acá un pecado, que es la mentira. ¿Saben por qué, hermanos? Por una sola razón, porque su fe era imperfecta. ¿No le dijo Dios que lo iba a engrandecer y que lo iba a bendecir? ¿Y por qué tenía que mentir? Hermano, a veces nosotros nos metemos en situaciones donde decimos, ¿por qué terminé haciendo esto si Dios me iba a dar la solución? Y eso tiene que ver con una sola cosa, hermano, nuestra falta de fe. Una vida y una fe madura hace que podamos ver al Señor más allá del problema. Abraham vio el problema, lo identificó y dijo, pero pará, vos sos una mujer hermosa, vamos a una cosa, me voy a aprovechar de esto. Fíjese cómo dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Por causa de quién vive nuestra alma, hermanos? Uno dice, ¿cómo no se dio cuenta? Hermano, cuando uno está alejado del Señor, cuando el altar de tu vida no mira siempre al Señor, en algún momento vamos a cometer un pecado y vamos a fracasar como le pasó a este hombre. Verso 14 dice, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que era que la mujer era hermosa en gran manera. Si Dios dice que era hermosa en gran manera, porque está en la palabra, era así. Y todos los egipcios lo ven. Y dice después, verso 15, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Qué linda que es tu hermana. Le habrán dicho todo ese tipo de cosas y él, en vez de decir no es así, se cayó la boca y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas y vacas y asnos, criada asnas y camellos. ¿Saben, hermano? Cuando uno mira el texto, dice, un capo, la verdad, Abraham, un genio, ¿no? Le salió bien. Hermano, te quiero decir esto. Dios nunca bendice el pecado. Dios no bendice el pecado. Y esta es una lección que va a aprender Abraham de la peor manera. Dice el texto, bueno, y más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Hermano, quiero marcar esto como un detalle. Uno dice, a Abraham le perdonaron la vida, porque él podía haber dicho, sos un genio, bueno, ahora vamos a ver qué genio sos. Y lo podía haber matado por esto. Pero lo que estamos viendo acá, hermanos, es que Dios lo iba a preservar a Abraham. Hermano, Dios nos va a preservar sin importar la situación de nuestra vida mientras vivimos en comunión con el Señor. Pero acá hay una lección importante. Hermano, tu pecado y mi pecado, tu mal testimonio y mal testimonio termina arrastrando a los demás. Yo te pregunto, ¿Abraham le podía hablar ahora de Dios a Faraón? ¿Cómo le iba a hablar de Dios? Mirá lo que hiciste, mirá lo que me hiciste. Casi me haces pecar, le dice Faraón. Por tu culpa pudo haberme Dios destruido. Hermano, tengamos cuidado con las cosas que hacemos, con el testimonio que tenemos, porque a veces no nos damos cuenta y terminamos afectando a los demás.
Hermano, siempre el pecado paga mal. Él creyó que le salió de 10 porque tenía de la riqueza que tenía mucho más, pero Dios dijo, no lo voy a dejar pasar. Y va a herir la casa de, como dice el texto, de Faraón. Y ahí Faraón se dio cuenta, no, acá está pasando algo raro, esto no es normal. Y es ahí donde él tiene que declarar esto. Pero fíjese lo que dice, ahora pues, es tu mujer, tómala y vete. Pero miren, les quiero marcar un detalle interesante que aparece en el verso que sigue. ¿Qué dice después? Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Verso más. Bueno, después nos va a hablar acerca de lo que va a pasar ahí, pero quiero marcar un detalle interesante, ¿no? Porque esto lo vamos a hablar el miércoles que viene. Bueno, cierra el verso anterior, por favor, vamos al verso anterior. Vamos a ver que hay un detalle que se va a repetir. Y es que dice la Biblia que Faraón la ordena a su gente acerca de Abraham, dice, acompáñenlo y háganlo que se vaya. ¿Pero se fue Abraham con la mano vacía? No, se fue enriquecido. Te pregunto, ¿cuándo pasó esto otra vez? ¿Se acuerdan? En el Éxodo, cuando otra vez el pueblo estaba en Egipto, ¿no es cierto? Y para que se vayan en la desesperación, dice, los acompañamos y le empezaron a dar plata, oro, riqueza. Mira, hermano, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que hay una provisión de Dios y que Dios cuida a sus hijos. Pero, hermanos, hay cosas que perdemos en el camino cuando nos apartamos de la comunión de Dios. ¿Qué es? Primeramente, el testimonio. En segundo lugar, ¿qué es lo que perdió más importante en ese momento Abraham? La comunión de Dios. Hermano, mientras hay pecado en tu vida y en mi vida, Dios no puede obrar en tu corazón y en mi corazón, ni nos puede usar con poder como Él nos quiere usar. Y es por eso que la historia nos está marcando esto. Él se fue con todo lo que tenía. Pero fíjese, no dice algo espiritual, dice lo material. Hermano, no nos confundamos. Uno puede pensar que Dios solamente nos bendice con lo material, pero ¿saben? Hay otro que también bendice con lo material, o que da lo material. ¿Quién es? El enemigo. El enemigo también te puede dar, pero para que te desvíes, claramente. Abraham se fue con lo material, pero perdió lo espiritual. Quiera el Señor que podamos en ese tiempo entender esto, que el primer altar de tu vida y de mi vida tiene que ser el de la comunión con el Señor. Y ese nos va a llevar, hermanos, si el Señor así lo permite, a entender que Dios tiene grandes propósitos para tu vida y para mi vida. Que el Señor le bendiga y, bueno, si el Señor lo permite, el próximo vamos a ver el segundo altar que va a levantar Abraham en su vida y debemos a poder sacar unas lecciones importantes. ¿Sí? Que el Señor le bendiga y, bueno, si el Señor lo permite, nos estaremos viendo el próximo miércoles.